Y luego tenemos el restante 40% que es la fase de balanceo, ¿sí? Con el balanceo inicial, balanceo medio y balanceo tardío, o también conocido como fase de aceleración, balanceo medio y desaceleración. Luego de ver estas generalidades de cada una, nos fuimos viendo los análisis puntuales entre tobillo, cadera y rodilla, no es la redundancia, de aspectos como por ejemplo el apoyo de talón al apoyo medio. En este primer 30% nos quedamos y fue un análisis bastante general y algunos más específicos. Que espero que ojalá le vaya quedando un poquito más claro cómo el paciente puede estar alterado en pequeñas etapas que hacen que la marcha completa se vaya adaptando, se vaya compensando, que es lo principal que vemos. Y esa marcha, si no la trabajamos bien, el paciente puede quedar con ese patrón compensado toda su vida, entonces no es la idea. Como ustedes van a ser parte del video de marcha, por eso es importante que hagamos todo esto completo. Aparte está el capítulo 15, que también lo dejé al final para que lo vuelvan a repasar, que todo lo que estoy conversando ahora sale todo en ese capítulo. Lo malo es que es bastante teórico ese capítulo, no hay tanta figurita. La idea es que nos podamos ahora concentrar desde el apoyo medio al despegue de los dedos y después la fase de balanceo, que son relativamente, entre comillas, no tan difíciles, pero tenemos que hacer este análisis por tobillo, por rodilla y por cadera. Si ustedes ven eso, ¿qué está pasando acá? Porque vamos ahora desde el apoyo medio al despegue del pie. ¿Qué movimiento prima acá? ¿Está en neutro? ¿Está en dorsiflexión el tobillo porque estamos trabajando solo el tobillo ahora? ¿O está en flexión plantar el tobillo? Flexión plantar. Sigue siendo ahora un movimiento solamente de dorsiflexión. Acá estamos viendo la flexión plantar quizá al final, donde estamos empujando el pie hacia adelante. Pero recuerden que pasamos de una etapa de esto, que era el apoyo talón, al apoyo medio, que era una dorsiflexión pero de forma excéntrica. Después, cuando yo avanzo al apoyo medio, la tibia se tiende a deslizar hacia adelante, provocando un pequeño momento de dorsiflexión, que después, cuando el paso se va hacia anterior, aumenta, y finalmente pasa de estos 15, aproximadamente 20 grados de flexión o dorsiflexión, a una flexión plantar ya al final, donde estamos empujando el pie. Estamos haciendo la fase ya de poder proyectarnos hacia anterior. Ahora, ¿qué ocurre? Le hice cuadros porque la anterior estaba como en títulos, pero ahora quizás vamos a poder hacer un análisis puntual. En el apoyo medio, como vimos en la primera imagen, tenemos una pequeña dorsiflexión y esto lo vamos a ir explicando cuadro por cuadro para que se vaya entendiendo. Estos 5 grados de dorsiflexión pasan a tener unos 15 grados cuando ya el talón se despega y el zapato está casi despegándose del piso. Pero terminamos en la fase final, cuando el pie se despega, en una flexión plantar. O sea, el pie ya está impulsando hacia adelante en el tobillo para darle el empuje. Pasamos de dorsiflexión a flexión plantar con una activación muscular que también va variando, va fluctuando si es contracción concéntrica o excéntrica de la musculatura que usted ya conoce. Si analizamos nuevamente ahora las fuerzas más externas, cuando está el apoyo medio, o sea, el pie esté fijo, la tibia se va hacia adelante, como dice en la literatura, dice rodando hasta adelante. Pero este es un movimiento de dorsiflexión, en cadena significa cerrar. Acá. Se va hacia adelante ligeramente. Por lo tanto, es un control que vamos a tener entre la dorsiflexión y la flexión plantar. Luego, cuando se despega el talón, o sea, acá, en este pequeño momento, ya se lleva el mejor momento de dorsiflexión, y después ya la dorsiflexión cae a cero porque en el despegue de los dedos en la parte final estamos en una flexión plantar. ¿Sí? Entonces, esta dorsiflexión que al inicio es concéntrica, luego excéntrica, que estamos hablando de esta fase, en el apoyo medio ya es una cadena cinética cerrada donde la tibia se va hacia adelante para poder proyectar el paso, amortiguar el peso, no solamente en el tobillo, sino que en la rodilla. Y después al final, ya cuando despegamos los dedos, pasa una flexión plantar. ¿Sí? Entonces todas estas etapas ocurren desde el apoyo medio al despegue del pie en el tobillo. Las fuerzas de otro tipo, ahora las internas. Si nos fijamos, en el apoyo medio hay una dorsiflexión, pero para evitar que esa dorsiflexión se vaya generando de manera concéntrica, se va a controlar a través de una contracción excéntrica de los músculos posteriores. O sea, de acá a acá era una contracción excéntrica de los mismos dorsiflexores, pero en el apoyo medio, para evitar que la tibia se vaya tanto hacia adelante, ya no se activan mucho los dorsiflexores, sino que se van a activar más los gemelos de forma excéntrica. ¿Sí? Y ahí tenemos un control en el apoyo medio, para que después, acá los flexores plantares en el despegue de talón y en el despegue de los dedos, en la etapa más inicial, se activen porque acá sí se contraen para poder levantar el talón, pero después cuando esté el pie en el aire, los flexores plantares se inactivan. ¿Por qué no estamos? Porque si no, tendríamos esta marcha.
¿Qué pasa cuando la punta del pie se cae? ¿Qué demuestra eso? Una marcha natural. No. Una marcha anatomía. ¿Qué pasa si los dorsiflexores no hacen un trabajo acá? Porque acá estamos haciendo sí o sí concéntrico, dorsiflexión, excéntrico, dorsiflexión, excéntrico, flexores plantares, concéntrico, flexores plantares. Pero ¿qué pasa con la punta del pie? ¿Por qué queda hacia abajo? Por la misma fuerza de los flexores plantares. ¿Qué deberíamos hacer? Llevar el pie a neutro para poder dar el paso y proyectar nuevamente el apoyo del talón. Pero ocurre en pacientes que esta dorsiflexión, por así decirlo, en la etapa final, cuando llevamos el tobillo neutro, a veces no está y el pie cae. ¿Sí? Y ahí empezamos a tener arrastre en el pie. Por lo otro, el paciente hace esto. Se cae la placa. Y eso es por falta de los dorsiflexores, falta de fuerza previa a esto. O sea, todo es casi necesariamente un juego en el tobillo entre los dorsiflexores y los flexores plantares. Dorsiflexión, control de la dorsiflexión, flexión plantar excéntrica, flexión plantar concéntrica. ¿Sí? Entonces, todo juego en esos músculos que el paciente debería tener activos en estas etapas, los pretibiales, que ya lo conocen, y los flexores plantares. O sea, si yo quiero dar al paciente que dé un paso de acá a acá, ya vimos todos los músculos que tiene que tener, pero ahora el tobillo, para hacer esto, necesitamos de ambos grupos musculares, tanto concéntrica como excéntrica. Ya con ese análisis aquí se puede dar cuenta cómo trabaja. Como la tibia se está yendo hacia adelante, acá ya los pretibiales no están tan activos de forma concéntrica ni excéntrica, sino que son los flexores plantares los que van a facilitar que esto se controle hacia adelante, o sea, que la tibia se mueva hacia adelante. Y ya en la parte final ya no es una contracción excéntrica de los flexores plantares, sino que es concéntrica para poder levantar el talón y dar el impulso hacia adelante. Ese es un análisis un poquito más acabado de esto. Si yo le digo que en rodilla, ¿qué está pasando acá? Ustedes mismos cuando están caminando, ¿se acuerdan que en rodilla estábamos acá, ahí, y llegamos a ese punto? En el apoyo medio, ¿la rodilla está en extensión o está en flexión? Flexión. Está flexionada. Y luego cuando yo quiero despegar los dedos, ¿hay algún momento de extensión? O la rodilla que tiende a hacer acá. Ahí. No lo voy a magnificar, quiero que lo vayan a caminar normal. ¿Hay algún control así de extensión de rodilla más pequeño? No. Casi no se ve. Casi un control entre, nuevamente, la flexión de la rodilla y una extensión ligeramente de la rodilla. Recordemos que esta línea que está acá en el centro son las fuerzas reactivas del piso. ¿Sí? Y en su mayoría pasan por posterior de la rodilla cuando hago contacto. Por lo tanto, facilita la flexión. Por eso tengo que tener ahí un control hermoso entre los flexores de rodilla y los extensores de rodilla. Vamos viendo punto por punto. Cinemáticamente, o cinéticamente, la rodilla, cuando estamos en el apoyo medio, está en unos 10 grados de flexión ligeramente, o sea, se mantienen los 4 flexores. Para después disminuirlo ligeramente. Acá la literatura dice que la rodilla tiene 4 grados de extensión completa, no quiere decir que sea una hiperextensión, sino que está en flexión, por así decirlo, llegando casi a los 4 grados de cero en extensión. O sea, no sé si se entiende, es como si les ponía acá menos 4, se enredaba mucho más. Es que pasa de una flexión de 10 grados a una flexión de 4 grados. O sea, es sutil, hay un cambio, hay una recepción de peso. Para que después pasemos a tener casi 40 grados de flexión en la parte final. O sea, en teoría es acá, flexiono, punto medio, descargo el peso, porque ¿qué pasa cuando yo hago acá? Estoy en un solo pie, por eso mantengo la extensión de rodilla un poquito más que al principio, y después al final, para poder dar el paso, flexiono nuevamente mi rodilla. Porque ¿qué pasa si mi rodilla está en extensión constante? El paciente tiene este tipo de marca. Entonces, para yo poder tener nuevamente un control en el circuito, ¿qué pasaba con la rodilla acá? ¿Quién estaba extendiendo la rodilla? Cuádriceps. El cuádriceps, concéntrico o excéntrico. Estaba así. Concéntrico. Concéntrico, al inicio. Apoyo el talón. Después, ¿cómo controlábamos que la rodilla se flexionaba? ¿Se activaban los flexores? No, excéntrico. Excéntricamente. Y aquí sigue siendo lo mismo. Se contrae nuevamente concéntrico. Y estas dos etapas es un juego del cuádriceps y isquiotibiales nuevamente. Para que al final, cuando yo estoy ya dando el paso, flexionando la rodilla, ahí se activan los
isquiotibiales son los flexores de rodilla, que sería al final ya cuando tenemos más grados de flexión. ¿Han visto personas que no doblan la rodilla para caminar? Cada vez se ven más. Supuestamente nuestra marcha debería ser así. Pero nadie camina así como por el mundo. ¿Qué te pasó? ¿Te duele algo? Nosotros siempre pasito más corto y extensión. ¿Ya? Por un tema de debilidad muscular. Lo que hablábamos al principio de los abuelitos más cortos, algunos tienen la zancada más amplia. Por eso nos dice que usted haga una marcha de sus pacientes, tiene que ser ojalá etapa por etapa. Entonces, nuevamente, ahora, desde el apoyo medio a poder levantar el talón del pie, necesito yo que los isquiotibiales y los bien cuádriceps se vayan trabajando de manera, ojalá, sinérgica. Eso ocurre. Ya que está en una ligera flexión, ahí se ve que está un poco más extendido, pero sigue siendo flexión. Y ya después al final se flexiona para poder dar el paso y proyectarlo hacia adelante. Cosa que pasa mucho en los pacientes que tienen, por ejemplo, una patología en S1. Cuando tienen hernia en E5-S1, el pie cae. Entonces la persona, para poder compensar que esta se mueva, flexiona más la rodilla y empieza más a compensar. Y no es lo que queremos hacer con el paciente. Entonces acá, en esta posición, vemos que el cuádriceps sigue siendo el que va a mantener la rodilla de manera excéntrica en una ligera flexión. Los dos están trabajando, pero el cuádriceps está ahí, trabajando acá también. Y aquí ya se relaja para permitir que los isquiotibiales flexionen. ¿Por qué tenemos acá este trabajo? Porque estamos descargando peso. ¿Sí? Y en el apoyo medio de una pierna, o sea, cuando estoy acá, es cuando yo estoy en la fase de balanceo en la otra. Entonces necesito fuerza para mantener esta posición. ¿Sí? Si los pacientes tienen debilidad en algunas partes de la rodilla, lo más seguro que vean que el paciente haga cada vez más corta esta etapa. ¿Sí? Porque se han debilizado la rodilla, cruzado o lo que sea, tratan de no cargar el peso y el paso lo hacen mucho más corto. Ahora la fuerza externa. La línea, si se fijan, todo lo que ven acá, y se lo profe porque tanto detalle, es por donde pasa la línea de fuerza, por detrás, por detrás, por detrás. O sea, la fuerza reactiva del piso, si me devuelvo la imagen o si devuelvo esta imagen, tiende a pasar siempre por la parte de atrás. Entonces, como esta fuerza de reacción del piso, y estamos hablando de la ley de Newton nuevamente, pasa por detrás de la rodilla, tiende a flexionarla. Es como una especie de reacción, extiendo, flexiono, y se pasa justo por detrás, flexiona. Y el que controla que esa flexión no sea tanta, va a ser el cuádriceps. Y este control más dinámico que tenemos de la mano. Y las fuerzas internas, bueno, nuevamente aparecen los músculos acá. Bueno, acá tiene que ver con el respecto a la punta del pie. Pero antes de pasar a ese punto, acá, los extensores de rodilla, como ven acá, son los que estabilizan y trabajan para que después los gastronemios y todos los músculos de la parte de la flexión de rodilla podamos tener un control, ¿sí? Y controlar esta potencia y la cadencia al momento de dar el paso. Ahora, ¿dónde ocurre un detalle importante? Es acá. ¿Qué ocurre con el pie cuando yo hago esto? ¿Dónde está el eje del movimiento cuando hago esto de acá? ¿Dónde se está apoyando el peso del cuerpo? ¿En qué parte del pie? Porque acá está en el talón, ¿no? Sí. Acá está apoyándose casi todo el pie. Pero cuando yo el talón tengo arriba, ¿dónde estamos apoyando el pie? En la cabeza de los metatarsianos. ¿Sí? Inclusive en nuestra marcha debiese ser que todo el peso del cuerpo cae en el talón. ¿Por dónde se tiene que ir? ¿Por dentro o por fuera? Con todo lo que saben ustedes de la estructura del pie y la biomecánica del pie. Por dentro. No. ¿Qué es lo que hay adentro acá? Porque vieron algunos que descubrieron que tienen un pie plano, grado 20, digamos. Entonces la carga, ¿por dónde se va? Por fuera. Por fuera. Y después se va al antepie. Pero no hacemos como debe ser, sino que nosotros cargamos el pie completo. Y ahí ya se altera ligeramente, pero la huella es por dentro, por fuera, por dentro, primer dedo, empujo. Es el primer dedo, el primer metacarpiano, o la primera articulación metatarso-falangiana, para ser mucho más preciso, no metatarso. Es el que nos va a dar el empuje. El empuje final, aquí, ese, pasa por el eje del primer metatarsiano, que se llama un gigado, cuando se va todo hacia un solo dedo. Pero al inicio, acá vean cómo está distribuido hermosamente en toda la ronda del pie, pero cuando yo tengo el apoyo y estoy levantando el talón, en una primera instancia se denomina digitiligado, que
se va a cargar el peso en todos los dedos por la cabeza de la metatarsiana. Y luego del quinto pasa al cuarto, del cuarto al tercero, al segundo, y así desde el primero, impulsa. ¿Hacen eso ustedes cuando caminan? Ustedes también. ¿Qué pasa con esa marcha? Porque ustedes no piensan en todo esto cuando están caminando. ¿Qué fenómeno ocurrió? Usted está todo el día así. Paso. ¿Qué pasa si usted estuviera dando todo este análisis todos los días a cada paso? Se cansa de inmediato. Usted automatizó este movimiento. El cuerpo lo automatizó cuando usted lo aprendió cuando tenía un año y medio. Y usted lo fue perfeccionando, en teoría. Porque todos tenemos una yayita en la marcha. O sea, no vuelve para adentro, o arrastro la parte de adelante. ¿Sí? ¿Conocen la gota como enfermedad? ¿Dónde duele cuando te duele la gota? ¿Dónde se acumulan esos fosfatos de calcio, si no me equivoco? En la cabeza del primer metatarsiano. Por eso las personas con gota que consumen mucha carne roja o que se les acidifica mucho el primer ortejo, cuando caminan, no pueden hacer la huella final porque como no pueden apoyar el primer metacarpiano, el trasero, no pueden dar ese impulso. Y así se habrán dado cuenta que hay personas que se les va a modificar la marcha por estructuras que son distintas, ¿no? Más que nada por la forma como se va a distribuir estas cargas. ¿Sí? ¿Han escuchado la fractura del soldado? Bueno, y está la del boxeador, que yo creo que se da si ustedes ven ahí cuando estén grandes, ya como que yo primero una fractura acá, no sabe bien, porque puso todo el proyección acá y rompió el hueso. Lo mismo pasa en la cabeza de una cabeza. Mucho ruido de pie, obras o lo que sea, hacen que la cabeza, justo entre la cabeza y el cuello, se fisuren por mucha sobrecarga y se fracturan de manera espontánea. Entonces los pacientes no pueden hacer la última parte. Apoyan el talón, hermosamente. Pero cuando van a hacer el borde externo y van a hacer todo este apoyo digitigrado y ungigrado, ahí no pueden hacer. Recuerden, digitigrado, cuando pasa toda la fuerza o todo el pie, se apoya en la cabeza de los metatarsianos. Ungigrado cuando ya pasan todo el primer ortejo para el impulso final. Preguntas para los que están acá, porque aquí no aparece ninguna parte. Los puedo spoiler más los que están acá presentes. ¿Dudas hasta acá? Hay análisis para cada uno. Pero si tenemos de nuevo la imagen, ahí nos damos cuenta que está ocurriendo. Flexión, flexión y flexión. O sea, la rodilla tiende a tener una flexión de rodilla controlada por el cuádriceps, siempre controlada, excepto al final, que este ya se relaja un poco para que los isquiotibiales, los gemelos, etc., puedan producir el primer o la fase de balanceo, que es doblar la pierna y poder proyectarla hacia adelante. Y aquí, en cadera, ¿qué está pasando? Arribita. ¿En qué movimiento la ven? Porque vimos tobillo, acabamos de la rodilla. ¿Y qué está pasando en cadera? Miren el fémur. ¿En qué posición o de dónde hacia dónde va? ¿Para una abducción? No se puede ver la abducción, no se quita. ¿Está flexionada? ¿Está extendida? ¿Cómo lo ven? Va hacia la extensión. ¿Sí? Entonces, una cadera en el apoyo medio está en un eje más neutro y a medida que el pie y el ciclo avanza en el despegue del talón y el despegue de los dedos, se va a hacer una extensión de unos 20 grados. ¿Es normal tener una extensión de cadera de 20 grados? Sí. ¿Cuántos han logrado de extensión de cadera normales? 20 con rodilla extendida, 0 con rodilla flexionada. ¿Con rodilla flexionada extendida? Extendida con 20. ¿Con extendida cuánto era? 20 no. No tenemos 40 grados, no, que tenemos 20 grados para poder hacer un poquito más, no. Está hecho el cuerpo para poder optimizar ciertas funciones. Entonces, si su glúteo no está diseñado para poder hacer estos 20 grados de extensión porque le falta fuerza, va a tener una marcha anterior paciente sí o sí. Y así uno se da cuenta, le falta glúteo a su mundo. Fortalecemos el glúteo y el paciente mejora bastante bien algunas veces. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si se fijan al principio, estamos en un apoyo medio, 0 grados, si lo devuelvo acá, estamos casi neutral. Y pasamos después a medida que va avanzando del apoyo plantar, apoyo medio, despegue del talón, despegue de los dedos. Vamos avanzando en
grados de extensión. ¿Sí? ¿Esa extensión es concéntrica o excéntrica? ¿Qué creen ustedes? Excéntrica. Acá. En esta parte de aquí, acá. Concéntrica. Se corta, pero en cadena cinética cerrada, entonces Ah, ya. esto no es para nada. No es el psoas que hace excéntricamente el gesto, ¿no? Sino que el glúteo se aprieta y la pelvis se va hacia adelante. El detalle está en que estamos con el apoyo cerrado, entonces eso cambia un poquito el gesto motor, pero sigue siendo un músculo principal para hacer esta contracción concéntrica y mantener la cadera estable al momento de la marcha. Sigue siendo por sagital porque por laterales tenemos otro que está trabajando, pero no vamos a ver las cosas. Con este fenómeno, que estamos en una cadera casi en 0 grados a 20 grados de extensión, y después se va a mover hacia la flexión porque va a dar el paso hacia adelante, tenemos una cadera que es bastante estable al moverse. ¿Sí? Pero, por ejemplo, ustedes cuando vean pacientes con CAM, que son daños a nivel del labrum de la cabeza entre la cabeza y el córneo, se pellizca o se raspa. Entonces las personas tienen estas perforaciones o dolores que son de cadera que son bastante invariantes. El paciente está en el apoyo medio, o donde cargamos todo el peso, y nuevamente no pueden mantener la posición por un dolor. ¿Sí? Hay CAM 1, CAM 2, hay muchas cosas que ustedes van a entender después qué pasa en los pacientes cuando tienen dolor en la cadera, en la rodilla o en el tobillo. Las fuerzas externas nuevamente lo hemos visto que pasan por detrás, ¿sí? Por lo tanto la articulación de la cadera, como pasan por detrás, tiende a tener o favorecer la extensión. Recuerden que son las fuerzas reactivas del piso. Cuando lean esto de fuerzas externas, son las líneas, las tangentes, etcétera, del momento externo. Pero lo interesante de esto es la fuerza interna. Estos amiguitos, ¿ya?, van a estar quizás al terminar esta fase de despegue de los dedos, se van a empezar a activar, pero son los músculos glúteos los que van a favorecer a que nosotros tengamos un apoyo medio y un despegue del pie muy estable a nivel de la cadera, ¿sí? Para que lo tengamos en consideración. Su tobillo cuando está en la fase de balanceo, porque aquí ya está súper sencillo, de aquí ya no vamos a tener en tantas partes. Vean mi tobillo cuando estoy con el pie en el aire. ¿Qué posición está? ¿Está dorsiflexionado todo el camino? ¿O me digo? ¿O está flexión frontal todo el rato? ¿Cómo está ese tobillo? Estamos en la fase de balanceo o oscilación inicial, media y final. El tobillo yo lo voy cambiando. Quizás lo voy adecuando, pero tiende a estar en un eje más neutro. No está ni en flexión frontal ni en dorsiflexión. Quizás al inicio, cuando estamos terminando el apoyo y al final el apoyo ya, el despegue del talón, esté inicialmente en flexión frontal un poco, pero después se tiende a ir a una dorsiflexión, por así decirlo, un eje más neutro, para poder permitir que el pie pueda avanzar y después el último se contrae un poco más para poder hacer el contacto talón. ¿Por qué? Porque si el paciente esto lo mantiene, no puede dar un paso natural, sino que arrastra la punta del pie. ¿Sí? Y si usted quiere caminar toda su vida con los dorsiflexores activos, se lo encargo. ¿Ya? Va a estar con una contracción o una periostitis, como hablamos la vez anterior, por una sobrecarga de esta muscular. Por lo tanto, el tobillo, en sus fases de, ya sea posición inicial, balanceo medio o desaceleración, va a mantenerse en una posición neutra y va a ser por una coordinación entre los pretibiales y los flexores plantares. Cuando ustedes caminan, ¿dónde más les molesta? Imagínense, ustedes están ahora, bueno, en el segundo semestre nos vamos a ir todos, pero vamos a la procesión a las peñas, nos vamos todos caminando como grupo. ¿Qué musculaturas tienden a molestar un poquito más? ¿Las flexores plantares o los dorsiflexores? Cuando uno camina mucho, ¿te molestan más acá o acá? ¿O los dos? ¿De qué creen que va a depender? Del tipo de marcha que tengamos. Si yo exagero ciertas fases, me va a doler más los gemelos. Por ejemplo, si yo soy de los que impulsa mucho hacia adelante, estoy todo el rato como acelerando, obviamente el gemelo se va a contracturar. Si yo soy de los que camina más lento, quizás ya hago mucha dorsiflexión, llegando a la medicina yo voy a tener así una contractura. Entonces va a depender mucho del estilo de marcha.
Pero no sé, ¿ustedes le duele o todavía no son de la etapa? O soy Sí, yo no. normal que A lo mí me duele? duele más acá los dorsiflexores. Tengo lesiones ya caminando del auditorio para acá. Todos A mí me tenemos duele más una acá. lesión, una molestia, producto de toda esta sinergia que tiene que haber. Y ustedes han hecho este video, hoy voy a revisar mis flexores, mis flexores plantares, cómo está mi glúteo. Algunos de ustedes tienen así incorporado y tengo los glúteos tan bien, tan activos, están en el M5, después del mañana. Estoy haciendo 20 grados de extensión, voy al gimnasio, doblo o extiendo la rodilla, están cero. Todos esos detallitos, si se fijan, nadie más te los va a decir, sino que el kinesiólogo tiene esa capacidad de observar el movimiento y de saber analíticamente qué está pasando en cada uno de los momentos de, por así decirlo. Y ahora, sin poner la otra diapo, ¿qué está pasando en la rodilla en la fase de balanceo? De nuevo, la primera clase que Se flexiona. en la rodilla. Se flexiona primero, ¿no? Bueno, me tengo que abrir. En la parte inicial, ¿cómo está? Ligera flexión. Flexión. En la parte media, la flexionó más. No, está bien. Como la mano. ¿Por qué creen ustedes que la persona flexiona los puntos necesarios y no hace estos gestos? ¿Por qué las boquitas cuando caminan magnifican algunos movimientos? Porque como hablábamos al inicio, el bebé está aprendiendo a moverlo y usted en este caso su marcha es una marcha que está pulida, madura, filtrada por donde sea, por lo tanto usted ya sabe cuánto hacer al momento de flexionar, etc. No sé si le ha pasado, pero más de alguno yo creo que se ha pegado un tropezón con algún escalón. ¿Ya? ¿Por qué? Y otras veces sí están acá mismo, están subiendo y ¡pum! Se pegan una vez. ¿Qué pasa? ¿Quién falló ahí? ¿La estructura? ¿La subieron 2 centímetros para que usted se tropezara? ¿Qué falló ahí? Su propiocepción, o sea, el tema cómo íbamos sintiendo el movimiento. Cuando cambian de zapatilla, ocurre más a veces esos tropezones involuntarios, porque no están tan desgastados. O cuando cambian de zapato, usan taco, cambia totalmente la marcha. Lo he usado últimamente porque no lo he encontrado para mí, pero zapato de plataforma también se inestabiliza mucho el talón. Entonces todo lo que ustedes vean va a alterar la marcha de alguna manera. Entonces si ustedes a los más pequeñitos les bloquean la sensibilidad del pie, con todo esto justo en la fase de la marcha, porque dicen, oye, que se va a enfermar, porque ahora le hace frío en la liga y están todos como con 4 calcetines, y la guagua está como con 3 newtones más y va a querer caminar, se resbala. Por lo tanto, no, hay que dejarlos que se muevan, hay que enseñarles a que todo este circuito se tiene que formar de alguna manera, a través de la práctica. Ustedes ya lo pulieron, no tienen mayores complicaciones. Por lo que veíamos en la rodilla, tenemos muchos grados de flexión, aumentamos los grados de flexión para después, en la parte final, llegar a una extensión, o sea, ya partir de una flexión más profunda a una extensión completa. Pregunta, ¿qué músculos ayudan acá, en esta parte? ¿Quién está activo? Isquiotibiales. Los isquiotibiales. Acá en la parte media. ¿Quiénes regulan que nuestra rodilla esté en esa posición? Que no esté así, ni así. Los isquiotibiales excéntricamente. Los isquiotibiales de forma excéntrica y el concéntricamente estaría el cuádriceps porque se está preparando para apoyar el talón. Aunque no lo crean, en esta pequeña etapa, desgarro de isquiotibiales, siempre. ¿Ya? Es cuando el paciente está desacelerando en la fase final o la oscilación tardía, es donde los pacientes dicen, ¡ah! Sentí un hinchazo. Es porque el isquiotibial tiende a pasar de concéntrico a excéntrico. ¿Y ustedes han entrenado excéntricamente sus isquiotibiales? Ustedes van al gimnasio y hacen esta hacia abajo. No, porque todo el día es doblemos rodillas, doblemos rodillas. Y ahora, ¿en qué posición están ustedes ahora en su flexión de rodillas? Cuando están acostados, su rodilla está en flexión de rodillas. O sea, estos músculos están más que acostados. Y lo vemos en los laboratorios. ¿Para qué decir después cuando le enseño a hacer estiramiento o cuando vemos técnicas de lo que estamos haciendo en neuroquina infantil, que quina tiene que moverse por todos lados? Y algunos que apenas están acá en la posición, dándole a profesar, y todos desgarros. Que vale, spoiler, tienen 2 años para empezar a estirar, porque si no, desde el próximo semestre van a empezar a estirar un poquito. ¿Ya? Otro spoiler más. Dígame. El próximo semestre de
desarrollo psicomotor, ¿Y después cuánto? neuroquímica. ¿Ese cuánto sigue en el Tercero. Entonces ahora después de este neuro, desarrollo psicomotor, neuroinfantil, neuroadulto. Ahora los chicos de neuroinfantil van a hacer su último práctico con pacientes reales. Oye, ustedes van a salir después. Y si todo sale bien y se entre un semestre no pasa nada, los test psicomotores que les queremos enseñar lo van a aplicar en un colegio de verdad. Porque acá entre ustedes que se le hacen los niños de 4 a 6 años, ustedes ya tienen como 20 y tantos, obviamente les va a salir bien. Aunque no hay algunos que salen así medio. Con mucho estímulo esa maldad, ¿ya? Entonces, pasando a hacer un paréntesis, de que estamos hablando de todo esto, como se va aprendiendo. Se le quiere hacer un sentido con las cosas, ojalá. Se hace corto, pero vamos a tratar de hacerlo. Esta imagen lo deja más claro, si es que la tengo por acá. Vean cómo la señorita acá está haciendo un trote. El típico trote que están haciendo ustedes porque está en la corrida de algo, del NAC, del SAG, o va por décimas, no sé. Vean aquí, estamos en la flexión de rodilla, ¿no es cierto? Que está la parte inicial del talón, está obviamente afuera. Esta es la etapa del trote, son distintas ligeramente a la del paso. Pero vean cómo acá estamos hablando de una extensión de rodilla, pero es una activación concéntrica del cuádriceps, pero el isquiotibial tiende a controlar esto para que el paso no sea tan amplio, para que nosotros no tengamos una zancada que no sea quizás la que estamos acostumbrados a realizar. Este análisis simétrico hace que al final, cuando yo apoyo el talón, hay una contracción concéntrica del cuádriceps, pero los isquiotibiales tienden a estar en una extensión, o sea, se tienden a extender más de forma excéntrica, y es aquí, en este punto, donde uno siente el desgarro. ¿Okay? Más que el hecho de acortarlo, es cuando se está tirando, o sea, una fuerza excéntrica. Porque se ha demostrado que los músculos para poder hacer movimientos excéntricos tienen que tener mucho más resistencia desde el punto de vista del tejido. Entonces acá siempre de acá. Van a ver los partidos de fútbol cuando se pega el saltito el jugador, es cuando fue a alcanzar la pelota o a estirar la pierna. Ahí se pegó. Profe, en ese caso el glúteo no controla excéntricamente también, ¿o no? En la cadera, acá. Ah, Es para evitar que el psoas, cuando estamos dando el paso hacia adelante, trabaje mucho. El glúteo está haciéndolo excéntricamente, pero como en cadera, él regula el movimiento, pero el que regule la distancia va a ser la rodilla. Es como el codo, ¿te acuerdas que hablamos que aquí el hombro generaba todo el movimiento, pero el codo ajustaba la longitud? Tenemos lo mismo, pero acá. Y aquí está lo que me comentaba ustedes, la cadera. ¿Sí? Entonces pasamos de una flexión a mantener después un ángulo que no va a cambiar mucho cuando hablamos de que acá el glúteo tiende a hacer o controlar esta flexión de cadera en forma excéntrica. ¿Sí? Esta imagen es importante. ¿Quién lo está diciendo acá? ¿Y quién lo está diciendo acá en la marcha? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué pasa aquí? se mueve la... De aquí, allá. ¿Qué está tratando de representar eso? Lo estoy haciendo están viendo esas pinturas que uno imagina. Exactamente. El centro de gravedad, cuando yo me desplazo, vean cómo sube y baja. ¿Cuándo sube el centro de gravedad? Vean abajo. ¿En qué parte de nuestro ciclo de la marcha el punto está más alto? ¿Cuando estoy en balanceo o cuando estoy en apoyo? Vean la pierna derecha aquí del individuo. Cuando estamos acá, si se fijan en el apoyo medio, cuando tenemos el pie portante y el otro lo está portando, es el punto más alto, y después desciende, subo, desciendo. ¿Qué ocurre con el centro de gravedad? ¿Dónde está la ubicación? Por ¿Dónde está delante el de... nuestro centro de gravedad? borde anterior de ese 1, S2. S2. Entre ese 1 y ese 2. En niños, ¿dónde está ese centro de gravedad cuando nacemos? En casa. Entonces cuando nacen, pero que levanta que tiene 2 días en la cinta, con el cuadrado. Es por el centro de gravedad. Como el ser humano, después lo vamos a ver con detalles cuando hablamos de desarrollo psicomotor, va dominando ese centro de gravedad cuando va cambiando de posición, va ganando fuerza. Y en el caso de un adulto ya maduro está a nivel sacro. ¿Okay? Este centro de gravedad, debido a nuestra forma anatómica, se va desplazando y se va moviendo, ¿okay? Por las asimetrías que tenemos habitualmente. Cuando yo camino, mi centro de gravedad, y aquí está la parte de abajo, va oscilando de un lado a otro. Cuando yo doy el paso derecho, el centro de gravedad se va hacia la derecha. Y cuando después doy el paso hacia la izquierda,
Si su centro de gravedad sube mucho, baja mucho, no tiene un control, lo mismo, perdemos estabilidad. Por lo tanto, el ciclo de la marcha, más la musculatura y todo esto controla que nuestro centro de masa se vaya moviendo, se tiene que mover, pero de forma controlada. Pero acá es algo importante en la rehabilitación. Si nuestro centro de masa nosotros queremos que sea lineal así, pero que no se mueva, ya de partida no podríamos tener pies, deberíamos tener ruedas, como hablábamos una vez, para que fuera todo lineal. ¿Ok? Porque podemos las dos mover al mismo tiempo y sería lineal. Pero como nosotros tenemos dos estructuras que habitualmente tienden a ser parecidas, pero no son parecidas. Yo cuando descargo el peso, si se fijan acá, estoy en el apoyo del talón de un pie y el despegue del talón del otro, estoy en la fosa de pie apoyo, es el lugar donde estamos con el centro de gravedad más bajo, más seguro. ¿Sí? Por eso las personas cuando tienden a tener lesiones, esta es la zona que más les gusta porque están más estables. Donde tienden a cortar el paso es cuando están en un solo pie. Están más en doble apoyo, por así decirlo, que en un solo pie. ¿Qué ocurre? Entendemos muy bien esto, que el centro de gravedad se mueve de un lado para otro, es el como más fácil que se va desplazando. Pero a veces nos olvidamos que el centro de gravedad sube y baja. Y eso para la rehabilitación es importantísimo. Cuando yo estoy apoyando el talón y apoyando el apoyo medio del pie, por ejemplo, izquierdo ahora, para que lo vean ustedes acá, ¿dónde se fue? Hacia la izquierda, ¿no es cierto? Pero cuando estoy portando hasta este lado, mi centro de gravedad bajó y subió y se mantiene en el lado izquierdo porque en el lado derecho no tengo apoyo. Se fue para este lado. Entonces yo he visto a los quinas, los colegas que trabajan muy bien el desplazamiento hacia los lados. Vamos a hacer marcha para acá, para allá. Y si el centro de gravedad se mueve hermosamente. Pero después el paciente quiere salir a caminar y sigue arrastrando los pies o sigue usando el burrito y es porque le falta esto de acá. Es importantísimo enseñar al paciente que el centro de gravedad, cuando yo me apoyo en un solo pie acá, yo crezco por un lado, subo para poder darle espacio a la otra extremidad para que pueda dar el paso. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero usted cuando camina hace una extensión del eje cuerpo portante y el lado del otro lado no sube. Es asimétrico para permitir el paso. Porque si yo no levanto o hago este gesto, el pie no puede salir adelante con naturalidad. Y eso se pierde, por ejemplo, en pacientes con ACV. En pacientes con lesiones medulares. No sé, por ejemplo, un traumatismo raquimedular. Cuando quieren aprender a caminar, caminan de forma quizás más bloqueada por lo mismo. Porque no le estamos rehabilitando de forma completa cómo dominar su centro de masa. ¿Cómo se trabaja eso? Con inestabilidad. El paciente trabaja en fuerza en distintos lugares, en distintas superficies de apoyo, etc. Pero enseñarle que cuando quiera dar el paso del lado portante para que me vean de frente mejor, yo le tengo que enseñar así, se mueve hacia allá el centro de masa, pero aparte de eso, sube ligeramente para poder dar el otro paso y el otro paso. ¿Ya? Ese análisis no lo puse acá, porque eso es ya cuando estamos en un posgrado, en un congreso, ahí nos sentamos a hablar con un café o algo más fuerte después más tranquila, porque eso ya viene da después de, no sé, de un posgrado, para entender cómo la mecánica también se puede ir ajustando a él. Entonces, cuando ustedes trabajen con sus pacientes y quieran devolver la marcha, sí o sí tienen que ojalá hacer que el centro de masa se mueva lo menos posible, porque eso es estabilidad. Los pacientes con ACV tienden a desplazarse de forma muy intensa, por así decirlo, con poco control, lo que hace que esto sea poco eficiente y se cansan en todo. Entonces tenemos que velar porque el paciente pueda trasladar su centro de gravedad de manera controlada para un lado, para el otro. La extremidad portante, ¿dónde va a estar el centro de gravedad? Si voy a cambiar o voy a apoyar el pie izquierdo, se va hacia la izquierda y así. Y a medida que yo apoyo, me voy al apoyo medio, es el punto más alto del centro de gravedad, y después cuando estoy en la fase de doble apoyo es más abajo, apoyo medio, y así. Va subiendo y bajando en una marcha más tradicional. Y yo creo que esto lo han visto para que lo veamos con imágenes. Después vamos a ver eso, tranquilo. Esto de acá, ¿se acuerdan qué es lo que es? Tiene un nombre, un signo, que el profe Hugo siempre lo dice. No, es decir que lo llama. Esta es una pelvis sana, esta es una pelvis inestable. ¿Qué músculo es ese de ahí? ¿Qué glúteo?
el glúteo medio. ¿Se acuerdan que el glúteo medio qué función tiene desde el punto de vista mecánico? Abducción de cadera. Ah, pues tú cadera. Sí. Eso es cadera semicada abierta, ¿no? Esta es la. Así, ¿no? No lo ocupamos mucho porque lo estamos así todos los días, sino que nosotros estamos acá. ¿Okay? ¿Quién evita que la pelvis caiga cuando nosotros estamos apoyando un solo pie? El glúteo medio, de la extremidad constante, por así decirlo. Fíjense acá, tenemos apoyo en el pie derecho, ¿sí? Y el pie izquierdo está en el aire. Para que la pelvis se mantenga alineada y no se desestabilice como se ve acá y como en muchas marchas se ve así, el glúteo medio se contrae en cadena cinética cerrada, lo que hace que la pelvis se incline hacia el mismo lado, o en este caso, como tiende a irse hacia abajo porque la pierna no está apoyada, la estabiliza y la deja lo más alineada posible. ¿Sí? Pero si el glúteo medio no tiene la fuerza necesaria para mantener eso estable, la pelvis tiende a caer del lado donde no está apoyada. Y es el famoso signo de Trendelenburg. El signo de Trendelenburg es una debilidad en el glúteo medio de la extremidad portante. Y eso se nota mucho en la evaluación de la marcha, pero en de la vista frontal. Por eso nos saltamos como 20 diapositivas, pero era para que entendieran eso. La marcha no solamente se le conoce quital, sino que en la parte anterior, específicamente más en la parte de atrás, como lo ven acá, uno puede saber si el paciente tiene o no una buena estabilidad pélvica. Y si el paciente está acá apoyado y de repente, se le cae la cola, es porque este glúteo de la extremidad que está apoyando no pudo mantener eso activo, porque le falta fuerza. Entonces, ¿qué músculo sí o sí necesitamos para estabilizar a la pelvis? Desde el movimiento o desde la vista frontal, pero los movimientos laterales de la pelvis, es el glúteo medio. Ahí lo agregamos los músculos que sí o sí ojalá podamos fortalecer. Todos se tienen que fortalecer. No crean que algunos se tienen que fortalecer y otros no, pero hay unos que son primordiales para la marcha y otros quizás que son de otra funcionalidad. Por ejemplo, si ustedes tuvieran que trabajar el psoas o el glúteo mayor, yo me iría más por el glúteo mayor por todo lo que vimos que trabaja en la marcha. El psoas se acorta un poquito. Los isquiotibiales y el cuádriceps tienen distintas funcionalidades, también tienen que estar. Y en el pie también vimos cuáles son. Pero yo en cadera, aparte del glúteo mayor y ciertos músculos rotadores externos, yo agregaría el glúteo medio como los músculos principales para poder rehabilitar una marcha. Si el paciente, antes de hacerlo caminar, yo hago esta prueba, lo paro, el paciente está así en el hospital, hermoso. Ya, párese en un solo pie y veo que cae la pelvis, todavía no está listo para hacer un desplazamiento porque le falta un poco de fuerza. ¿Y qué ejercicio le va a hacer? ¿Cómo fortalezco el glúteo mayor? Una función de cadera. ¿Cuál es el ejercicio clásico que yo los veo en el hospital haciendo para el paciente? Y si no puede hacerlo completo, porque acá a lo mejor hay mucha fuerza, mucha gravedad, lo acuesta y la cama no tiene nada. Y uno ve que la pierna se mueve al lado, hagan lo más entretenido por último, no sé, hagan otra dinámica, pero siempre vemos que y a la vuelta después viene un taderón, ya me va a empezar a mover la pierna por el lado, que no lo entienden con todo este análisis, no le vamos a entregar todo el tiempo a la paciente porque es barato. Pero usted entiende que quizá va a hacer otro tipo de ejercicio, en la orilla de la cama, caminar hacia el lado, jugando con el paciente, inclusive con niños, favorece mucho el fortalecimiento del glúteo. Y así. Todo eso que expliqué está acá más o menos. ¿Ya? Si se fijan, en el contexto talón hay una inversión de pie. ¿Por qué hay una inversión y no una eversión? Si lo veo por dentro, el pie no está hacia afuera, sino que está ligeramente hacia adentro. ¿Qué músculo dorsiflexor e inversor de pie? Sí, en Porque anterior. acá se acuerdan que hablamos que en el apoyo de talón teníamos que tener dorsiflexores. Sí. Y el principal dorsiflexor es el Sí, en anterior. y el anterior. También es inversión, por eso el pie se inclina hacia adentro. Y el peso del cuerpo se va hacia el borde externo. ¿Sí? Luego pasa una ligera eversión cuando descargamos el peso del pie para poder mantenerlo alineado. Porque no podemos tener todo el pie hacia adentro, sino caminaría de esta forma. Sino que es para amortiguar. Mantenemos y distribuimos las cargas y después la eversión. Músculo de eversión. Pero no lateral largo y corto. Pero no lateral. ¿Sí? Y en la fase media de apoyo vamos a ver que esto también va a ir manteniendo quizás cierta nivelación. Y esta fase, si bien acá dice que el pie se da en una inversión, etc., depende mucho de su estilo de marcha. ¿Ustedes saben si son pronadores o supinadores? Van a mandar a sus pacientes, digo, oiga, hace un
examen para decir pronador supinador, 7 deportistas y lo harían, porque al desgaste de la zapatilla y cómo dejaron el peso de cambiarlo abismalmente si un zapato un corredor pronador o supinador. Ahora cuando vayan ustedes a comprarse zapatillas, vean usted cómo es su estilo de marcha. Si usted gasta mucho en el antepié, puede ser que usted sea demasiado pronador. Si usted gasta mucho el talón pero por fuera, puede ser que usted sea más supinador. Esos detallitos uno después se da cuenta, ¿no? Pero después cuando uno compra zapatillas, compra la más barata. Cuando se tiene hijos, uno compra la que quiere. Pero no se guíen por, cuando son zapatillas deportivas sobre todo, traten de ver esa diferencia. Aunque no está en la cultura todavía acá, algunos van a trotar con la zapatilla que usan siempre. Y hay otros que compran zapatillas nuevas para ir a trotar, que es peor todavía. No voy a estrenar mi zapatilla en el momento de la competencia, se terminan así con alguna lesión en la piel, porque las zapatillas todavía no se adaptan a la funcionalidad de su mismo piel. Nunca lo hagan, por favor. O prestarse las zapatillas, tampoco. Altera tu marcha y te lesiona más que lo que quizás te pueda apoyar. No sé, por los que juegan a la pelota se pensan muchas veces, oye, préstame la zapatilla. Pues así una herida, porque el zapato del compañero es distinto al que usaba siempre usted. Y así, porque todos tenemos características, sobre todo en esta etapa. Y lo que les comentaba de la abducción de cadera, ¿sí? Y lo que corresponde a la pelvis. Mientras menos se mueva la pelvis, mejor, porque el centro de gravedad no está tan inestable. Pero lamentablemente este signo de Trendelenburg que le mostraba acá, yo creo que este es el principal. Si usted quiere pasar de una etapa estática a algo más dinámico. Si el paciente en esta posición le permite a usted que esté en apoyo de un solo signo, lo puede hacer, hay inestabilidad. ¿Para qué nos va a mandar a caminar si no lo va a hacer bien? Aunque algunos pacientes solamente dar unos pasitos sienten como esa libertad, pero usted tiene que tener cuidado y tiene que tener claro de que tiene que sí o sí mejorar eso. O si no, el paciente va a quedar con esa compensación. Y cualquier inestabilidad, ok. Hay un montón de cosas más que me encantaría hablar con ustedes, pero como tuvimos tan poco tiempo para la marcha por el tema de esta readecuación de todo, que yo creo que vamos a hacer algo más adelante, todavía nos queda tiempo para poder hacer más cosas en otra asignatura o durante el año que les quedan en la universidad. ¿Sí? Así que les recomiendo, no es una orden, pero les recomiendo leer el capítulo 15, que habla de todo lo que conversamos desde la clase anterior ahora, de lo que es la kinesiología y las fases de la marcha, excepto la primera parte, porque la primera parte del capítulo habla mucho de la historia de cómo se analizaba la marcha antiguamente, pero no estamos nosotros en eso. Me interesa que vean las fases de la marcha y cómo son las características por cada una de las articulaciones. ¿Sí? Entonces, la última evaluación teórica sería esta acá. No está tan difícil y tampoco voy a ser tan purista como aparecen acá, estos detalles con palabras tan ciclos de la marcha, etapas más generales, cuáles son las fases de apoyo, cuáles son las fases de balanceo, la musculatura que hemos nosotros conversado ahora, que es más primordial que otra. Eso quizás se pregunte, ¿ya? Pero detalles así de memoria, que pase de 5 grados a 15 grados, después de 15 pasa a 25 grados, es tan relativo, pero que ustedes se acuerdan que hacen esto, esto y esto, para mí es mucho mejor que eso lo aprenda de memoria y después el tercero se lo olvide. Traten de ir viendo todo eso, todo lo que hemos visto en este año, y yo lo sigo preguntando, si no pregunten a sus compañeros del centro. Los grados de codo, muñeca, columna. Yo digo ya, vamos a trabajar, por ejemplo, en la rehabilitación de un niño que no tiene estabilidad de cabeza. ¿Cuántos grados de inclinación de cabeza le vamos a hacer a ese pequeño? Y no me puede decir que no, porque yo mismo le pasé la materia, entonces está, pero doblemente fregado. Ya, todo lo que hemos visto en biomecánica, estimados, es la base de lo que usted va a hacer cuando esté trabajando. Sé que es un ramo que a lo mejor tiene muchos números. Quizás a lo mejor les gusta, no estoy diciendo porque lo hago yo, sino que el que lo haga acá, es una materia que es prácticamente kinesiología pura. Saber cómo se mueve y qué es lo que hace cada uno de los músculos y cada una de las articulaciones y cómo se mueve es parte de nuestro trabajo el día a día. Si les falta alguna todavía aprenderse, vayan leyéndolo de a poco. ¿Okay? Porque lo que están aprendiendo ahora, aparte de aprobar la asignatura, que es lo que ustedes necesitan en este momento, es lo que ustedes van a aplicar cuando estén trabajando con su usuario. Si usted no se acuerda cuántos preparados de flexión de codo se hacen, cómo va a rehabilitar a un paciente, y ahí va a estar ahí un paciente esperando que usted se acuerde, no. Es la responsabilidad que tenemos que hablar. Lo mismo va a pasar con marcha, esto lo van a ver en control motor, también lo van a ver con detallito. Pero en esta semana en el laboratorio vamos a ver cómo está su marcha. Vamos a analizar su mismo ciclo de la marcha y ver qué tan alterado puede estar en relación a la norma. Por eso
por favor, y hagan eso, por favor, en el video. Si no traen los materiales, no van a poder trabajar. Era la cinta más. ¿Qué más era? Y el celular. El celular para. La cinta más, tiene cronómetro, ya el celular, pero ¿qué más era? Una cinta métrica, la winch, la cinta de costura. La otra metálica también sirve porque es más pequeña, pero le va a servir para medir alguna otra cosa. Tráigalo cada 2 personas, un paquetito ahí para que puedan medir, ¿ok? Porque son las características de su marca. Ahí vamos a hacer el comparativo quién está dentro de lo normal o quién está con esta alteración quizá en el municipio. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? En el laboratorio, ¿va a haber control? ¿Qué creen? No voy a hacer control porque tienen plata donde yo los mire, van a estar con una evaluación, o sea, nada más es solamente castigar los casos, ¿ya? Pero eso sí, tienen que ustedes entregar una guía. Eso es sí o sí esta semana. En los laboratorios se entrega digitalmente hablando, ¿ya? Porque no lo impriman, porfa, no lo impriman, no me la traigan impresa porque van a gastar tinta de más. Mándenme la digital y yo quedo contento porque lo reviso digital. Los promedios, los controles también los voy a tener esta semana, para los que quieran saber, ¿ya? Y revisar, porque ya tienen todo más o menos, se lo envío casi todo, pero igual hay que ir a revisarlo, los puede ver. Y la revisión de la última prueba y de esta van a ser juntas, ¿ya? La que vamos a tratar de hacer la prueba la próxima semana, así que tenemos un tiempito la próxima semana, lo voy a tratar de que revisemos las dos juntas, porque las notas tienen que estar sí o sí, ojalá, no sé, ¿cuándo es su última prueba? El viernes. O sea, no le quieren ni un día más, no. Ya. Yo creo que van a estar entre el 7 o 8 también, porque los primeros 3 días de agosto, el 4, el 5 y el 6 voy a estar en los prácticos con los lunes terceros. Y como tienen que van a tratar con usuarios pediátricos, tengo que estar ahí sí o sí vigilando, si no, alguno se puede pasar ahí, alguna disociación lo puede dejar. ¿Ya? Eso, ¿sí? Harta aguante, harta energía, queda poquito. Eso para usted y para mí, estoy tratando de reflejarlo en usted. Y lo que nos queda es un poco, ¿ya? Estamos viendo, mándenme por favor, ya que llegaron más gente, los tríos que van a armar el video. Hay algunos que ya me los mandaron, pero son poquísimos. Mientras más se demoren, más me demoro yo en enviarles para que puedan hacer el video con calma. Decirle a la guía qué es lo que tienen que poner, ya, pero alguien no lo tiene que hacer, nadie tiene que hacer trabajo para cómo hacer. Eso, un gustazo haberlos deformado y formado.